mi cuerpo se da y el alma perdona. Tanta soledad. 12:32, esto es Radio Exitosa, su programa Exitosa te escucha, conectados a nivel nacional. Contaré que es amor. Oye, quería que llegue este corito de los cuatro. Saludamos a la población conectada a través de Movistar por el número 34, a la población que nos sigue por las redes sociales. Hoy, viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, feriado a nivel nacional. Feriado largo, y queremos recordarle que vamos a tener dentro de algunos minutos una secuencia especial para que usted pueda llamar a Exitoso y contarnos alguna experiencia sobre un familiar que ya no está, enviar saludos a la familia, al público a nivel nacional. Puede enviar también la fotografía del ser querido que no está presente para recordarlo, hablar sobre él desde el amor, desde la luz, a través del WhatsApp 940-800-800. Envíe la fotografía o cómo la pasa en este feriado largo, siempre conectado con Radio Exitosa. 940-800-800. Ya viene Lenin Tamayo, lo hemos recibido aquí con mucho cariño siempre en Radio Exitosa, considerado por la revista Times como el líder de la próxima generación, por la revista Rolling Stone como el idol peruano, así que vamos a recibirlo con un gran aplauso. Ya viene, no se lo pierda, a conocer su historia, ha estado por 4 países en otro continente, incluso me contaba que viajó sin traductor, pero la música, el lenguaje universal logró que pueda conectar con todo el público, así que no se lo pierda. Hoy un súper programa. Yo soy Katiuska Torres-Aybar, los acompaño hasta las 2 de la tarde. 12:34, a esta hora le presentamos nuestra secuencia. Primero, tu salud. Vivir más es cuidarnos más. Primero, tu salud. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Natalie Jauregui. Ella es endocrinóloga de Adiper. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Katiuska, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hoy hablamos sobre diabetes. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre la diabetes tipo 1 y tipo 2? Es muy importante esto mencionarlo porque si bien es cierto, existe diabetes y muchos tipos de diabetes, los principales son la diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional, ¿no? La diabetes tipo 1 es la diabetes autoinmune, ¿no? En la cual nuestro propio organismo crea unas sustancias que se llaman anticuerpos que van contra el páncreas o contra y por lo tanto, el páncreas no produce más insulina y estos pacientes son los que siempre van a necesitar insulina para controlar su tratamiento. Generalmente la enfermedad al ser autoinmune puede aparecer en estadios más tempranos de la vida, como niñez, juventud, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 2 es una diabetes, el principal tipo de diabetes es la que el 90% de la población puede tener. La diabetes tipo 2 es la más frecuente. Es multifactorial, no tiene una causa definida, pero sí multifactorial, factores epigenéticos, hereditarios, los factores ambientales como la alimentación, la poca actividad física, el estrés crónico y muchas cosas más que intervienen para desarrollar este tipo de diabetes tipo 2, el sobrepeso, obesidad. Entonces, eso es un tipo de diabetes que sí se puede prevenir. La más frecuente, el 95%, y en la cual el paciente no solo va a necesitar insulina para el tratamiento es mucho más diferente. Y en todos los tipos de diabetes, el tratamiento va a jugar un rol principal siempre en lo que es la alimentación, los estilos de vida en cuanto a la actividad física, las horas de sueño y muchas cosas más, ¿no? Y hay personas que tienen diabetes tipo 2, pero hacen una vida normal, es decir, no se cuidan, no toman los medicamentos y no hacen la dieta que corresponde. Claro, y si hablamos justamente de lo que acabas de mencionar, que es muy importante, porque algunos piensan que al tener síntomas recién aparece la diabetes, ¿no? Y no es así realmente. La diabetes tipo 2, que es el tipo más frecuente, casi el 95% de tipo de diabetes, es la diabetes que sí se puede prevenir. Y tenemos que tener en cuenta que la diabetes no nos va a avisar, o sea, no aparece de un día para otro, por lo tanto no va a haber síntomas. Los síntomas cardinales de diabetes, que es lo que la mayoría quizás conoce, que es cuando el paciente pues baja de peso repentinamente, empieza a tener mucha sed, muchas ganas de ir al baño, mucha hambre o polidipsia, polifagia, entonces son las 4 P's que decimos, ¿no? Muchas ganas de tomar agua, polifagia, muchas ganas de comer, ¿no? Poliuria, muchas ganas de ir al baño y pérdida de peso. Estos síntomas cardinales, que son síntomas cardinales de diabetes, es cuando la diabetes está muy descompensada. Puede haber empezado la diabetes hace 5 años y no haberlos percatado porque no va a dar síntomas inicialmente. Y cuando ya aparecen estos síntomas que son cardinales, es cuando la diabetes está totalmente descompensada, mucho más avanzada, ¿no? Por eso es importante que ese tipo de diabetes, que es la más frecuente, que es la que sí se puede prevenir, pues tengamos en cuenta y acudir siempre a nuestros chequeos de rutina,
A partir de los 35 años mínimo tener un control de glucosa al año para ver cómo están estos valores de glucosa, que es el azúcar en la sangre. Si tengo factores de riesgo yo, como por ejemplo un familiar directo que tenga diabetes, que tenga problemas de sobrepeso, obesidad, que tenga antecedentes de haber tenido ¿Es colesterol hereditario? alto, tiene la Un diabetes, factor sí, es un hereditario. factor hereditario sí hay, factor hereditario. Si tengo una mamá, un papá o un familiar de primer grado que tiene diabetes tipo 2, es muy probable de que yo también pueda tenerlo. Pero sí puedo prevenirlo, puedo justamente, si tengo antecedente familiar, tengo que adquirir mi chequeo de rutina para ver cómo están mis glucosas. Tengo que cuidar mi colesterol, porque pacientes que tengan colesterol alto, triglicéridos altos, tienen más riesgo de tener diabetes. Paciente que tenga hipertensión arterial tiene más riesgo de tener diabetes. Pacientes mujeres que tengan antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, que es muy común, tienen más riesgo de tener diabetes. Mi paciente que ha tenido diabetes gestacional tiene mucho más riesgo que después de la gestación pueda tener diabetes tipo 2. O el paciente que ha tenido un bebé macrosómico, es decir, de más de 4 kilos. Entonces, hay muchos factores que si tenemos que hacer un control, porque puede ser que no tenga diabetes, pero que sí pueda prevenirlo. ¿Y los ¿no? niños con obesidad? Por supuesto. Antes pensábamos que la diabetes tipo 1, que es otro tipo de diabetes, que es la autoinmune, pues que esa es diferente, no podemos prevenirla. Pero la diabetes tipo 2 también ya se ve en niños, ¿no? Y justamente es por factores ambientales, la alimentación, que la alimentación juega un rol principal desde que estamos en la barriguita de la mamá. Y más aún desde bebés, ¿no? Desde la lactancia, desde la alimentación en los niños, prevenir la obesidad. La obesidad no es un problema estético para nada, es un problema metabólico y que nos acarrea riesgos, justamente, dentro de ellos diabetes, ¿no? ¿Existe la prediabetes? Por supuesto, muy buena, excelente pregunta. Muchas veces llega el paciente y dice, doctor, me ha dicho que la prediabetes no existe. Por favor, la prediabetes sí existe y es un término ya antiguo, que justamente la Asociación Americana de Diabetes ha puesto este término, prediabetes, porque se ve que la glucosa ya está subiendo, pero no en rango de diabetes. La prediabetes sí existe y desde la prediabetes ya hay riesgo cardiovascular, o sea, hay riesgo también de problemas cardiovasculares. Ya los riesgos establecidos para diabetes están dentro de la prediabetes, pero lo único que sí podemos aclarar acá es que la prediabetes sí tiene regresión. La prediabetes sí se puede revertir. ¿Y la prediabetes qué es? Cuando la glucosa está ligeramente alta, pero no llega a rangos de tener diabetes. ¿Cómo es esto? Cuando la glucosa en ayunas está más de 100, pero no llega a 126, o cuando después de un test de tolerancia de glucosa, que es el examen que te hacen tomar azúcar, a las 2 horas mi glucosa está más de 140, pero menos de 200. O el examen de hemoglobina glicosilada, que es un examen que se saca en sangre, que ve cómo está el promedio de glucosa 3 meses atrás, está entre 5.7 o 6.4%. ¿Cuándo ya puedo hacerme un examen de prevención? Excelente, como comento. Todo paciente que tenga antecedentes familiares de primer grado, ¿no? De diabetes, todo paciente que tenga más de 35 años, aquel paciente que tenga factores de riesgo como por ejemplo sobrepeso, obesidad, antecedente de colesterol alto, hipertensión arterial, triglicéridos altos, mujeres con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico o que hayan tenido diabetes gestacional previamente, tienen y deben de hacerse por lo menos una glucosa o un descarte, un screening, que empezamos con la glucosa en ayunas y algunos pacientes se pedirá también test de tolerancia de glucosa o un examen confirmatorio. Muy bien, doctora, vamos a habilitar líneas telefónicas, vamos a conversar con nuestros oyentes y televidentes a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hoy hablamos de la diabetes, prevención, diagnóstico y lo más importante, ¿no? Cuidar de nuestra salud para no llegar a esa enfermedad. ¿Cómo podemos prevenirlo, doctora? ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Pues es importante que sí, la diabetes tipo 2, la tipo 2 sí se puede prevenir. Siempre desde niñitos y desde en todos nosotros empezar con una alimentación más sana, ¿no? Claro que existen nutricionistas, por supuesto, y es ideal acudir con nutrición, pero podemos hacerlo desde casa, disminuyendo los azúcares procesados principalmente, ¿no? Las bebidas azucaradas, disminuyendo los carbohidratos procesados, que es como la comida chatarra. Bueno, yo creo que en general la población no debería tomar todos los días estas gaseosas, ¿no? En realidad Pobre no cuerpo. deberíamos, ¿no? Porque lo ideal para hidratarnos es el agua, ¿no? Eso es lo ideal. Si queremos hidratarnos, el mejor hidratante Claro, eso más bien siempre te va da a ser más el sed. agua, ¿no? Frente a eso, doctora, hay gente que dice, yo no como dulce, yo no soy dulcera, pero come con exceso de carbohidratos, porque la comida peruana en general, la gastronomía tiene mucho carbohidrato, papa, yuca, camote y arroz, y habas encima. Claro. Yucas. La glucosa es el azúcar en sangre y el azúcar como tal se va a ir directamente, pero también muchas veces pensamos no consumo azúcar, pero como bien lo comentas, los carbohidratos
Es sano comer carbohidratos, por supuesto, pero hay dos diferencias. Uno, la calidad del carbohidrato, que esto decimos procesados o no procesados, y la cantidad del carbohidrato, ¿no? No es malo el carbohidrato, lo importante es saber cómo comerlo y cuánto comer, ¿no? Muy bien, doctora. Yo le pido que se pongan los audífonos, por favor, para recibir la siguiente comunicación. Aquí en la secuencia, primero, tu salud de Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bajemos el volumen de la radio, por favor, o la televisión para escuchar su pregunta. Sí, Hola, buenas tardes, ¿qué ¿cómo tal? está? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, lo escuchamos. Cuéntenos, por favor. Doctora, mi nombre es Carlos Alfonso Pomahualca Zulca. Soy de la Universidad Nacional Agraria La Molina. No sé si usted lo conoció al doctor Cabieses, Fernando Cabieses. Sí, dígame. A ver, por favor, ¿cuál es su pregunta? La pregunta era con respecto a las investigaciones las últimas investigaciones del erythrocitum cocae o coca con respecto a la diabetes. Yo lo comprobé en 3 personas que tenían diabetes al darle ingesta de coca y los síntomas comenzaron a declinar. En la Universidad Agraria nosotros nos enseñan procesos metodológicos para la investigación, pero al primero que le escuché en toda mi vida fue a Cabieses, que dictaba cursos libres, ¿no? Entonces yo quería saber si... Muy bien, muchas gracias. No sé si se escuchó bien Sí, lo que él lo último se mencionaba, cortó, pero el más experimento que hizo con, entiendo yo, la coca, la hoja de coca. Bueno, importante lo que menciona y es importante, bueno, las investigaciones siempre están y es Claro. importante basarnos siempre en la evidencia clínica, ¿no? Entonces siempre nos basamos en las recomendaciones que va a la Asociación Americana de Diabetes y sí, existe muchos tratamientos complementarios que sí están en investigación, pero como siempre vamos a mencionar al público en general y a los pacientes, es que los síntomas pueden disminuir, pero no solamente basarnos en los síntomas, como he mencionado, para que los síntomas aparezcan, la glucosa puede estar sobremanera alta y esto puede ser más de 180 y decimos que el objetivo de un control de glucosa, cuando hablamos de un paciente con diabetes, es que en ayunas lo mantengamos en menos de 140, menos de 130 y 2 horas después de las comidas que llamamos postprandial, menos de 180. Entonces mi paciente puede estar en 200 y no tener síntomas porque su glucosa puede haber estado sobre 300 y cuando baja a 200 pues se siente bien y no tiene síntomas. Entonces no solamente basarnos en los síntomas, sino basarnos en los controles glucémicos y objetivos de hemoglobina glicosilada y objetivos de control de glucosa y lo que acarrea además colesterol, hipertensión arterial, presión, etc. Entonces, para nosotros, suspender una medicación, primero tenemos que hacer un control con nuestro endocrinólogo, con nuestro médico de cabecera, para ver si todo está controlado, porque si bien existe una palabrita que se llama remisión de diabetes, si bien no hay una cura para la diabetes establecida todavía, no parece, pero sí una remisión en la cual el paciente se encuentra con una glucosa y una hemoglobina glicosilada bien controlada sin la necesidad de fármacos, ¿no? Entonces sí existe esta palabra, pero por ejemplo, existen investigaciones con la cúrcuma, con la coca que el público ha mencionado ahorita, pero no existe todavía un medicamento o un tratamiento alternativo que vaya a curar la diabetes. Podemos disminuir la glucosa, sí, y esto que sí tiene que ir de la mano, porque muchas veces los pacientes no tienen síntomas y suspenden la medicación sin la asesoría de su médico, ¿no? Entonces, para suspender una medicación, disminuir fármacos, porque sí es posible, por supuesto, en un paciente con diabetes sí se puede disminuir fármacos, sí se puede ir suspendiendo, sí se puede ir disminuyendo, pero viendo que vaya con el control adecuado, alimentación, actividad física, medicación, control de glucosas, y en algunos pacientes sí se va a ir disminuyendo, se puede suspender en algunos pacientes tipo 2 a veces la insulina, pero esto de la guía del médico de cabecera o su médico endocrinólogo, viendo que los objetivos de glucosa se están cumpliendo. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente llamada, 251-9422 y el WhatsApp, 940-800-800. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Mire, yo soy una persona que tiene 60. Hola, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Ahorita, una consulta para la doctora. ¿Por qué todos los médicos a los pacientes que tenemos diabetes recetan metformina siempre? ¿No hay otro tipo de tratamiento?
Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Perfecto. Sí hay muchos tratamientos para la diabetes, depende del caso del paciente para ver qué medicación va a requerir. La metformina es un medicamento muy bueno, es uno de los mejores medicamentos antiguos que todavía la Asociación Americana de Diabetes lo sigue recomendando. No siempre recomendamos metformina porque algún paciente, por ejemplo, que venga muy glucotóxico, con una hemoglobina glicosilada muy alta, quizás a inicio la principal alternativa va a ser o insulinizar al paciente desde el inicio, o también hay otras alternativas terapéuticas, que pues no vamos a hablar de fármacos ahorita, que pueden prevenir o pueden mejorar un poco la función cardíaca, prevenir el daño cardiovascular. Entonces, hay otras alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces, no podemos englobar a todos los pacientes en el mismo tratamiento. Hay diferentes tipos de tratamientos para diabetes, tratamiento bioral y tratamientos inyectables. Dentro de los inyectables insulina, inyectables GLP-1, que ya ahorita también se recomienda hace mucho tiempo, la Asociación Americana mucho tiempo lo recomienda porque previene también el deterioro cardiovascular. Entonces, lo ideal siempre antes de dar un medicamento es evaluar adecuadamente al paciente, ver las complicaciones que tiene asociadas o los riesgos cardiovasculares que podría tener para indicarle la mejor medicación y la mejor alternativa terapéutica. Doctora. Gracias a nuestra invitada, la doctora Natalie Jauregui, endocrinóloga de ADIPER. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti por la invitación, querida. Y también quería recordarles a todos los pacientes que nos están escuchando ahorita, los pacientes con diabetes, que pues existe una asociación que se llama Asociación de Diabetes del Perú, que la pueden encontrar en Instagram o en Facebook, en la cual siempre todos los años, por el Día de la Diabetes, que va a ser el 14 de noviembre, hace sus actividades. Y las actividades, para mencionarlas nada más, las fechas por favor, de por este las mes. redes sociales, doctora. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ya lo saben, entonces, ADIPER. Muchas gracias, doctora. 12:49 tenemos ahora información en vivo con nuestra compañera Yanela Aguirre desde La Victoria. Contigo, Yanela. Pero antes queremos darle información importante. Atención, el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y ADIPER va a hacer una lista de actividades, un programa de actividades, una caminata, una misa, una sesión educativa y concurso de eslogan y un festival por la salud unidos contra la diabetes que se va a realizar exactamente el sábado 23 de noviembre a las 9 de la mañana en el Estadio Municipal Carlos A. Moscoso, en la avenida Tomás Marzano en Surquillo. Así que ya lo saben, información que brindamos aquí en Radio Exitosa. El día 14, Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. 1 y 2 de la tarde, a esa hora vamos.